Después de mi accidente, fingí estar en coma para escuchar a mi propia familia, hablando de dejarme morir para poder cobrar el dinero del seguro. Todo comenzó 3 días después de mi accidente en motocicleta. El doctor dijo que era afortunada de estar viva. Costillas fracturadas, conmoción cerebral, pierna rota. Pero me estaba recuperando más rápido de lo esperado. Al tercer día ya estaba completamente despierta, pero algo me hizo mantener los ojos cerrados cuando oí pasos acercándose. Mi hermano mayor, Camden, fue el primero en entrar. «Sigue inconsciente», le dijo a alguien detrás de él. «Bien», respondió la voz de mi madre. «Tal vez esto finalmente le enseñe una lección». Mi corazón se detuvo. «¿Qué lección?» «Quiero decir, ¿andar en ese ataúd con ruedas a los 25?» continuó mamá. «Siempre ha sido imprudente. ¿Recuerdas cuando dejó la facultad de Derecho?» «Para convertirse en paramédico», corrigió Camden. Lo cual, seamos honestos, probablemente fue lo más inteligente. Nunca tuvo la cabeza para las leyes, de todos modos. Permanecí allí, completamente quieta, mientras mi familia diseccionaba mis decisiones de vida como si ya estuviera muerta. «Lo peor es el dinero», suspiró mamá. «¿Sabes cuánto está costando esta estancia en el hospital? Y con ese seguro barato que tiene por su trabajo en la ambulancia. Siempre podríamos». La voz de Camden bajó de tono. «Ni lo digas», siseó mamá. «Solo digo, si no despierta, el seguro de vida podría...» «Basta». La voz de mamá fue aguda. «Alguien podría escucharte». Mi sangre se volvió hielo. Estaban discutiendo sobre mi seguro de vida, mientras yo yacía justo allí. «Mira, lo único que digo es que tal vez esto sea una señal», continuó Camden. «Nunca encajó en esta familia de todos modos, siempre jugando a ser la heroína. Siempre haciéndonos quedar mal con su trabajo de clase obrera. ¿Recuerdas cuando trajo a ese hombre sin hogar a la cena de Navidad?», preguntó mamá, con la voz llena de repulsión. «O cuando testificó contra el tío Richard en su juicio», añadió Camden. «El tío Richard. El secreto familiar del que no se suponía que habláramos. La razón por la que había cortado contacto con la mayoría de mis parientes hace 2 años. Ella destruyó esta familia», dijo mamá en voz baja. «Richard está en prisión por sus mentiras». Mentiras. Llamaban mentiras a mi testimonio sobre lo que él me hizo. La habitación quedó en silencio. Escuché el susurro de ropa, como si alguien se inclinara hacia mi cama. «¿Sabes lo que pienso?», susurró Camden. «Creo que necesitamos tener una conversación seria con su doctor sobre su pronóstico». «¿Qué tipo de conversación?». La voz de mamá apenas era audible. «Del tipo en que se habla sobre la calidad de vida. Las lesiones cerebrales pueden ser impredecibles. A veces es más compasivo dejar ir a alguien». «¿Camden?». «Piénsalo, mamá. Ella nunca va a cambiar. Despertará y volverá directamente a avergonzarnos, a su patético trabajo, a sus causas de corazón sangrante, a su cruzada vengativa contra nuestra familia». «Nos costó todo», dijo mamá, su voz creciendo en fuerza. «La membresía del club de campo, los puestos en la junta de caridad. ¿Sabes lo humillante que fue cuando los Weatherby me pidieron que renunciara? Por sus mentiras sobre Richard». Camden estuvo de acuerdo. La fantasía de una chica problemática destruyó la reputación de un buen hombre. Fantasía. 15 años de abuso eran una fantasía para ellos. «Si no despierta», continuó Camden lentamente, «el dinero del seguro resolvería muchos problemas. Podríamos pagar la casa, tal vez hacer ese viaje a Europa que tanto querías». «¿Cuánto vale la póliza?», preguntó mamá. 200.000. Además, podría haber un acuerdo con la compañía de motocicletas. ¿Recuerdas los frenos defectuosos? Mi estómago se revolvió. Los frenos no estaban defectuosos. Había resbalado en hielo negro. «Tendremos que ser cuidadosos», dijo mamá. «Asegurarnos de que todo parezca natural. Por supuesto. Una familia devastada, tomando la difícil decisión de dejar ir a su hija en paz. ¿Cuándo deberíamos hablar con el doctor?» «Pronto, antes de que muestre más signos de mejoría». Escuché pasos acercándose nuevamente a mi cama. «Mírala», dijo Camden con voz fría. 25 años, y eso es lo que tiene para mostrar. Sin esposo, sin una carrera real, sin dinero. Es una decepción. Tenía tantas esperanzas puestas en ella», suspiró mamá. «La escuela de derecho, un matrimonio apropiado, nietos. En cambio, decidió tirarlo todo a la basura. ¿Para qué? ¿Para salvar a extraños que probablemente ni siquiera lo agradecen? Siempre fue egoísta», coincidió mamá. «Incluso de niña, siempre causando drama, siempre buscando atención». Atención. Así llamaban a mis gritos de auxilio cuando el tío Richard me hacía daño. «El funeral en realidad podría mejorar nuestra imagen», reflexionó Camden. «Una joven trágica, arrebatada demasiado pronto. A la gente le encantan las historias de héroes mártires». «Podríamos crear una beca», añadió mamá, entusiasmándose con la idea. «Mostrar cuánto apoyamos su elección de carrera». «Perfecto. Convertirla en un símbolo, mientras finalmente nos libramos de la verdadera persona». Sus pasos se dirigieron hacia la puerta. «Debería ir a hablar con ese doctor. ¿Cómo se llama? ¿Martínez?» «Buena idea. Y yo llamaré a la compañía de seguros. Solo para entender el proceso. Recuerda, si alguien pregunta, estábamos aquí rezando por su recuperación», concluyó Camden. «Lo sé». La puerta se cerró con un clic. Yacía en la oscuridad, procesando lo que acababa de escuchar. Mi familia no solo estaba decepcionada de mí, realmente esperaba que muriera. Y estaban planeando beneficiarse de ello. Me obligué a respirar normalmente, a mantener constante mi ritmo cardíaco. Los monitores a mi lado emitían pitidos rítmicos, marcando el tiempo mientras intentaba entender qué clase de personas eran mis parientes. Esa noche, volví a reproducir en mi mente cada conversación de mi infancia, cada reunión familiar, cada momento que creí demostraba amor. ¿Cuántas de esas sonrisas habían sido falsas? ¿Cuántas expresiones de orgullo habían sido representaciones para los demás? Recuerdo la noche en que finalmente le conté a mis padres sobre el tío Richard. Tenía 22 años. Estaba en casa por las vacaciones de Navidad desde la universidad. Había pasado 4 años en terapia, construyendo el valor para hablar. Cuando finalmente pronuncié las palabras, les conté lo que él me había hecho desde los 7 hasta los 18 años. Su primera reacción no fue preocupación por mí, sino preocupación por la reputación de la familia.
¿Estás segura de recordar esto correctamente? Preguntó mamá. Eras tan joven. A veces los niños malinterpretan el afecto de los adultos, añadió papá. Pasaron toda esa conversación intentando convencerme de que estaba equivocada, que el tío Richard era un buen hombre que siempre había sido amable conmigo. Cuando insistí, cuando les mostré el diario donde había documentado cada incidente, me acusaron de tener una imaginación hiperactiva. Siempre fuiste dramática, dijo mamá, inventando historias para llamar la atención. Pero yo no me lo había inventado, y 2 años después, cuando atraparon al tío Richard abusando de mi prima Layla, ya no pudieron negarlo. La evidencia física era irrefutable, los informes médicos concluyentes. Sin embargo, de algún modo, incluso entonces, seguí siendo la villana en su historia. A la mañana siguiente llegaron más visitantes. Mi prima Bridget llegó con su esposo Trevor, ambos vestidos con ropa costosa que gritaba éxito y superioridad. ¿Algún cambio?, preguntó Bridget, acomodándose en la silla junto a mi cama como si asistiera a un evento social. Ninguno, respondió mamá, con una voz cargada de un duelo fabricado. Los doctores dicen que podría ir en cualquier dirección. ¡Qué tragedia!, dijo Trevor, aunque su tono sugería que hablaba del clima. ¿Era tan joven? ¿Alguien ha ido a su apartamento?, preguntó Bridget, y pude oír el cálculo en su voz. Quiero decir, alguien debería revisar sus cosas. Asegurarse de que no le roben nada. Mi apartamento. Es el lugar de una habitación que había logrado pagar trabajando 3 empleos. Decorado con muebles de segunda mano y obras de arte de artistas locales que había conocido y apoyado. No era mucho, pero era mío. Camden tiene sus llaves, dijo mamá. Él se está encargando de todo eso. Buena idea, dijo Trevor. ¿Tiene cosas de valor? ¿Electrónica? ¿Joyería? ¿Cuentas de ahorros? La audacia era asombrosa. Estaban catalogando mis pertenencias mientras yo yacía, supuestamente inconsciente, a menos de 1 metro. No mucho, intervino Camden al entrar a la habitación. Su moto era lo más caro que tenía, y está destrozada. ¿Y sus ahorros?, insistió Bridget. ¿Cuentas de inversión? ¿Fondos de retiro? Gastó todo en esa ridícula motocicleta, dijo mamá con desprecio. Y regalando dinero a cada caso triste que se le cruzaba. Se referían a mis donaciones al refugio para mujeres. Al veterano sin hogar al que ayudé a volver a levantarse. A la familia inmigrante cuya deuda médica pagué cuando su hijo fue atropellado por un conductor ebrio. ¿Recuerdan cuando pagó el tratamiento de cáncer de ese desconocido?, se burló Bridget, con una risa carente de calidez. Le dio miles de dólares a alguien que conoció solo una vez. Oh, cuando donó toda su bonificación de Navidad a ese refugio de animales, añadió Camden, negando con la cabeza como si mi generosidad fuera una enfermedad mental. Al menos tenía un buen seguro de vida, dijo Trevor, volviendo a encaminar la conversación hacia las finanzas. Eso demuestra cierta planificación. El sindicato de paramédicos lo exigía, explicó Camden, aunque dudo que ella entendiera lo que eso significaba para sus beneficiarios. Oh, ¿quiénes son los beneficiarios?, preguntó Bridget, intentando sonar casual pero fracasando miserablemente. Mamá y yo estamos listados como co-beneficiarios, dijo Camden. Lo estableció cuando comenzó el trabajo, cuando todavía nos consideraba familia, antes de que testificara contra el tío Richard, antes de que entendiera que para ellos la verdad era menos importante que la reputación. ¡Qué suerte!, dijo Trevor, y la palabra me golpeó como un puñetazo. Mi posible muerte era afortunada para ellos. Se quedaron 1 hora más, con una conversación que oscilaba entre una preocupación fingida por mi estado y un interés muy real en mi situación financiera. Discutieron sobre los arreglos del funeral, el servicio conmemorativo, y cómo presentar la historia de mi vida bajo la luz más favorable, para ellos. Ni una sola vez alguien mencionó que me extrañaría. Nadie compartió un recuerdo cariñoso. Nadie expresó la esperanza de que me recuperara. Hablaron de mí como si ya estuviera muerta. Como si fuera un problema que finalmente estaban solucionando. Cuando finalmente se marcharon, escuché a mamá susurrarle a Camden en el pasillo. ¿Hablaste ya con el doctor Martínez? Esta tarde, respondió. Voy a preguntarle sobre el pronóstico realista. Y nuestras opciones. Nuestras opciones. No, mis opciones. Suyas. Esa tarde, el doctor Martínez entró acompañado de Camden, y de inmediato sentí la tensión entre ellos. Me había agradado el doctor Martínez durante mis interacciones conscientes. Parecía genuino, competente y compasivo. Esperaba que no se dejara manipular por lo que Camden planeaba. Doctor, necesito hacer algunas preguntas difíciles, comenzó Camden, con una voz cargada de una emoción falsa que me hizo estremecer. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi hermana siempre ha sido problemática. Problemas de salud mental, comportamientos de riesgo, malas decisiones. ¿Es posible que, incluso si despierta, ya no sea la misma persona? Me sentí enferma. Camden estaba allanando el terreno para cuestionar mi competencia mental, estableciendo una narrativa que justificara lo que planeaban. Las lesiones cerebrales ciertamente pueden afectar la personalidad y la función cognitiva, dijo el doctor Martínez con cuidado. Pero los escáneres de su hermana son muy prometedores. Espero una recuperación total. ¿Pero no puede estar completamente seguro? La medicina no se trata de certezas, señor Thornfield. Se trata de probabilidades, y la probabilidad es que su hermana se recupere por completo. ¿Y si no estamos cómodos con esas probabilidades?, preguntó Camden, con una naturalidad escalofriante. Hubo una larga pausa. Pude casi escuchar al doctor Martínez procesando las implicaciones de la pregunta. No estoy seguro de entender lo que está preguntando, dijo lentamente. Estoy preguntando sobre nuestras opciones. Como familia, si sentimos que la calidad de vida que podría tener no es aceptable. Otra pausa. Esta se sintió peligrosa. Señor Thornfield, ¿está preguntando sobre retirar el soporte vital? Estoy preguntando sobre todas nuestras opciones. Su hermana no está conectada a soporte vital. Respira por sí misma, sus signos vitales son estables, y su función cerebral es normal. No hay nada que retirar. Pero si su condición se deteriora, no hay indicios de que eso ocurra. De hecho, espero que recupere la conciencia en 1 o 2 días. Pude sentir la frustración de Camden irradiando por la habitación como calor. Doctor, usted no entiende. Mi hermana tiene un historial de malas decisiones. Conductas temerarias.
Causó un trauma significativo en nuestra familia con falsas acusaciones contra un pariente. Falsas acusaciones. 15 años de abuso documentado eran falsas acusaciones. Señor Thorfield, mi trabajo es tratar condiciones médicas, no juzgar las decisiones de vida de mis pacientes. Su hermana se está recuperando bien de sus lesiones. Eso es lo único que me importa. Incluso si es un peligro para sí misma y para los demás. ¿Ha sido declarada mentalmente incompetente por un tribunal? No, pero entonces tiene los mismos derechos que cualquier paciente adulto. Voy a revisarla ahora. Los pasos de Camden se alejaron a regañadientes, y pude oír su rabia en el peso con el que sus zapatos golpeaban el suelo. El doctor Martínez se acercó a mi cama, y me sentí más segura con él allí. Tus signos vitales son excelentes, dijo, haciendo anotaciones en su gráfico. Ritmo cardíaco, presión arterial, actividad cerebral, todo luce normal para alguien en tu condición. Se inclinó más cerca y bajó la voz a un susurro apenas audible. Sé que puedes oírme. Las preguntas de tu hermano fueron inapropiadas, y quiero que sepas que nadie tomará decisiones médicas por ti sin tu consentimiento. Cuando estés lista para despertar, solo abre los ojos. Mi ritmo cardíaco se aceleró en el monitor, traicionando mi conciencia. Eso pensé, dijo en voz baja. Tómate tu tiempo. Estaré aquí cuando estés lista. Se fue, y me quedé allí procesando lo que acababa de suceder. El doctor Martínez sabía que estaba consciente. Me estaba protegiendo. Pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Y qué haría Camden cuando se diera cuenta de que su plan no funcionaba? Esa noche, desfiló una procesión de familiares que no había visto desde el juicio del tío Richard. Todos habían cortado contacto conmigo después de la condena. Habían elegido ponerse del lado de un abusador antes que admitir que no supieron proteger a una niña. Mi tía Dolores fue la primera en llegar, su bolso de diseñador aferrado como un arma, su rostro compuesto en una expresión de duelo teatral. ¡Qué tragedia! Suspiró dramáticamente, sentándose en la silla más cercana a mi cama. Tenía tanto potencial. Potencial desperdiciado, corrigió el tío Paul al unirse a ella. Pero tal vez esta sea la forma en que Dios le da paz. ¿Paz de qué? Preguntó mamá, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. De sus demonios, de las mentiras que contó, de la culpa por haber destruido nuestra familia. Ellos pensaban que yo sentía culpa. Pensaban que me atormentaba haber dicho la verdad sobre el tío Richard. Richard siempre dijo que ella era problemática desde niña, continuó Dolores, su voz ganando fuerza a medida que se acomodaba en su narrativa. Se inventaba historias, buscaba atención. Él trató de ayudarla, ¿saben? Pasaba tanto tiempo con ella, tratando de ser una influencia positiva. Influencia positiva. A eso llamaban ahora el acoso sistemático. El juicio casi lo mata, añadió Paul, su voz cargada de una pena fabricada. Un hombre inocente, destruido por las fantasías de una chica perturbada. Pero ahora está mejor, dijo Dolores, iluminándose ligeramente. La prisión le ha dado tiempo para reflexionar, para perdonarla por lo que le hizo. Perdonarme, por lo que él me hizo a mí. Nos escribe a veces, dijo Paul, nunca con amargura, nunca con rabia, solo triste porque ella no pudo aceptar su amor y guía. Su amor. 15 años de abuso, para ellos, eran amor. Tal vez si no despierta, será lo mejor, reflexionó Paul, con un tono casi filosófico. No podrá causar más daño, y Richard finalmente podrá tener paz, coincidió Dolores. El pobre hombre ha sufrido demasiado. Se quedaron durante 2 horas, turnándose para compartir su historia revisionista sobre mi relación con el tío Richard. En su versión, él era un santo incomprendido que había intentado ayudar a una niña problemática. Yo era una mentirosa vengativa que destruyó a un hombre inocente por resentimiento. Lo más perturbador era lo convencidos que parecían de su propia historia. No era un engaño deliberado. Habían reescrito la historia en sus mentes para evitar enfrentar su propio fracaso al no protegerme. Cuando finalmente se marcharon, escuché a Paul decirle a Camden en el pasillo: si necesitas testigos de carácter sobre su estado mental, estamos dispuestos a ayudar. Testigos de carácter. Estaban construyendo un caso contra mi competencia mental. Al día siguiente llegó mi padre. No lo había visto desde el juicio, donde se sentó en la última fila, con los brazos cruzados, sin expresión alguna durante todo mi testimonio. Cuando se leyó el veredicto de culpabilidad, salió sin mirarme. Ahora estaba sentado junto a mi cama. Y por un momento, solo un momento, esperé que fuera diferente a los demás. Tal vez el tiempo le había dado perspectiva. Tal vez había comprendido lo que el tío Richard realmente me había hecho. No sé si puedes oírme, dijo en voz baja, su voz áspera con lo que parecía emoción genuina. Pero necesito decirte algo. Mi monitor cardíaco traicionó mi atención, acelerando un poco. Tu madre cree que debería dejarte ir. Camden piensa que sería un acto de misericordia. Tal vez tengan razón. La esperanza murió en mi pecho como una vela apagada. Rompiste esta familia, continuó, su voz ganando fuerza. Mi hermano está en prisión por tu culpa. Mi esposa no puede mostrar la cara en la iglesia. Mi hijo tiene que explicarles a sus colegas por qué su hermana destruyó nuestra reputación. Pero sé por qué lo hiciste. Siempre estuviste celosa de Richard. Él era exitoso, respetado, realizado. Todo lo que tú no eras. Así que decidiste destruirlo. Celosa. De mi abusador. El hombre que robó mi infancia era, según él, alguien a quien yo envidiaba. Lo peor es que la gente te creyó. Un tribunal te creyó. Pero yo conozco a mi hermano. Es un buen hombre que cometió un error. Un error. No errores. No un patrón de abuso durante más de una década. Un solo error. Confiaba en ti, continuó papá. Intentó ser una figura paterna cuando necesitabas guía. Y tú pagaste su bondad destruyendo su vida. Figura paterna. La ironía era asfixiante. Si despiertas, nada cambiará. Seguirás siendo la misma chica vengativa, ansiosa de atención, que destruyó a nuestra familia por sus 5 minutos de fama en la corte. 5 minutos de fama. 4 días de testimonio sobre 15 años de abuso. Eran, para él, una búsqueda de fama. Tal vez sea mejor si no despiertas, dijo, poniéndose de pie. Tal vez todos seríamos más felices. Se detuvo en la puerta, luego regresó a mi cama. Ya firmé los papeles que Camden preparó.
Si tu condición empeora, no te mantendremos con vida artificialmente. Es lo mejor para todos. Papeles. Habían preparado documentos legales para asegurar mi muerte. Debería odiarte por lo que le hiciste a Richard, dijo, su voz bajando a un susurro. Pero aún eres mi hija. Así que solo espero que encuentres paz. Después de que se fue, me quedé allí tratando de procesar la profundidad de su traición. Mi propio padre, el hombre que se suponía debía protegerme, había elegido a mi abusador antes que a mí. No solo se negó a creer lo que el tío Richard me había hecho, sino que estaba facilitando activamente mi muerte. La realización me golpeó como un impacto físico. Estaba completamente sola. Cada persona que se suponía debía amarme incondicionalmente tenía condiciones. Y yo las había incumplido al negarme a guardar silencio sobre mi abuso. Esa noche, una nueva voz entró a mi habitación, femenina, profesional, con la confianza firme de alguien acostumbrada a manejar situaciones delicadas. Señora Thornfield, soy la abogada Patricia Walsh. ¿Usted llamó por la situación de su hija? Una abogada. Habían contratado asesoría legal para ayudarlos a matarme. Sí, respondió mamá, acomodándose en la silla de visitante. Necesitamos entender nuestras opciones respecto al cuidado de nuestra hija. He revisado los registros médicos que me proporcionaron. ¿El estado de su hija es estable, correcto? Por ahora. Pero las lesiones cerebrales son impredecibles. Los doctores dicen que podría haber complicaciones. Eso era mentira. El doctor Martínez había dicho que me estaba recuperando bien. Y mencionó que tienen preocupaciones sobre su competencia mental. Ha tomado decisiones cada vez más erráticas en los últimos años, dijo mamá, ya entrando en calor con su narrativa. Abandonó la escuela de derecho por un trabajo mal pagado. Alejó a toda la familia con falsas acusaciones contra su tío. ¿Falsas acusaciones? Dijo que él abusó de ella cuando era niña. El tribunal creyó sus mentiras, y ahora un hombre inocente está en prisión. Entiendo. ¿Y le preocupa que, si se recupera, pueda continuar tomando malas decisiones? Nos preocupa que sea un peligro para sí misma y para los demás. Siempre ha sido impulsiva. Imprudente. Este accidente en motocicleta es solo el ejemplo más reciente. Bueno, si recupera la conciencia, podrían solicitar la tutela basados en incompetencia mental. Con la documentación adecuada, podrían tomar decisiones médicas y financieras por ella. ¿Qué tipo de documentación necesitaríamos? Evaluaciones psiquiátricas. Testimonios de familiares sobre su comportamiento errático. Evidencia de mal juicio. Cuanto más completo sea el caso, mayores serán sus posibilidades. ¿Y si no despierta? Entonces el poder médico notarial que han establecido les permitirá tomar decisiones de fin de vida en su nombre. Poder médico notarial. Se habían otorgado el derecho legal de matarme mientras yo estaba inconsciente y no podía defenderme. ¿Qué tan rápido podríamos proceder?, preguntó Camden, entrando a la conversación. Si despierta, podríamos presentar la solicitud en cuestión de días. El tribunal ordenaría una evaluación, y si se le considera incompetente, serían designados como sus tutores. ¿Y si no despierta? Eso será decisión suya y de sus médicos. Algunas familias optan por mantener el soporte vital indefinidamente. Otras consideran que es más humano permitir una muerte natural. Pasaron otra hora discutiendo estrategias legales, implicaciones financieras y cómo presentar su caso de incompetencia. La abogada Walsh explicó cómo documentar mi comportamiento errático, qué familiares serían los mejores testigos y qué tipo de evaluación psiquiátrica apoyaría sus reclamos. Cuando terminaron, comprendí todo el alcance de su plan. Si despertaba, me declararían incompetente y controlarían cada aspecto de mi vida. Si no despertaba, me dejarían morir y cobrarían el dinero del seguro. De cualquier forma, eliminaban el problema que yo representaba. Pero cometieron un error crucial. Supusieron que yo era indefensa, que no tenía poder sobre mi propio destino. Estaban a punto de descubrir lo contrario. A la mañana siguiente, el doctor Martínez regresó solo para hacer sus rondas. Tan pronto como entró a la habitación, pude percibir la tensión en su rostro. Sé que estás despierta, dijo en voz baja, asegurándose de que la puerta estuviera cerrada. Y sé lo que tu familia está planeando. Necesitamos hablar. Abrí los ojos lentamente, parpadeando bajo la luz fluorescente que de pronto parecía demasiado brillante. ¿Desde cuándo lo sabes?, susurré, mi voz ronca por tantos días de silencio. Desde ayer. Tu ritmo cardíaco se acelera cada vez que dicen algo perturbador. Tus escáneres cerebrales muestran patrones normales de actividad. Eres físicamente capaz de estar consciente. Me esforcé por incorporarme. Mi cuerpo estaba rígido y débil tras días de estar inmóvil. Están tratando de matarme, dije. Las palabras sonaban irreales incluso mientras las pronunciaba. Lo sé. Y legalmente, podrían lograrlo. Han presentado documentos que les otorgan el poder médico notarial. ¿Cómo es posible eso? Nunca les di esa autoridad. Afirmaron que estabas incapacitada y que no tenías directrices anticipadas. Sin nadie que lo impugnara, el tribunal aprobó su petición de emergencia. Pero ahora estoy consciente. Sí, pero podrían argumentar que tu lesión cerebral ha afectado tu juicio. Con la evaluación psiquiátrica adecuada y los testimonios familiares, podrían hacerte declarar incompetente. Entonces, ¿qué opciones tengo? El doctor Martínez acercó una silla a mi cama. Su expresión era grave. Limitadas, pero no inexistentes. Cuéntame sobre ese tío del que mencionaron, el que está en prisión. Así que le conté todo, sobre cómo el tío Richard se mudó con nosotros cuando yo tenía 7 años, tras un divorcio conflictivo que lo dejó temporalmente sin hogar. Sobre cómo mis padres lo acogieron con los brazos abiertos, agradecidos por la ayuda con el cuidado infantil mientras trabajaban largas horas construyendo sus carreras. Sobre cómo su ayuda se convirtió rápidamente en algo mucho más oscuro. Empezó como juegos, dije. Las palabras me cortaban la garganta como cristales rotos. Juegos especiales que eran nuestro secreto. Decía que yo era madura para mi edad, que podía manejar actividades de adultos que otros niños no. El doctor Martínez escuchaba sin juzgar. Tomaba notas de vez en cuando. Cuando me sentía incómoda, me recordaba cuánto dependían mis padres de él. Cuán devastados estarían si yo causaba problemas. ¿Intentaste contárselo a alguien? Una vez. Cuando tenía 12, intenté decírselo a mi mamá. Se estaba alistando para ir al trabajo, corriendo por la cocina, y le dije que el tío Richard me hacía sentir incómoda. ¿Y qué dijo?
que estaba siendo dramática, que el tío Richard era familia, que me quería y jamás me haría daño, que debía sentirme agradecida de tener un tío tan cariñoso. El doctor Martínez negó con la cabeza, con disgusto. El abuso continuó hasta que me fui a la universidad a los 18. Incluso entonces, encontraba formas de acorralarme durante las visitas navideñas. No fue hasta que cumplí 22 y estaba en terapia que entendí lo que realmente me había hecho. ¿Qué te motivó finalmente a denunciarlo? Mi prima Laila. Tenía 7 años, la misma edad que yo cuando empezó todo. Noté que él le daba el mismo tipo de atención especial. No podía permitir que le pasara lo mismo. ¿Fuiste a la policía? Primero intenté advertir a mi familia. Pensé que si les explicaba lo que me había hecho, protegerían a Laila. Pero me acusaron de tener celos, de ser vengativa, de buscar atención. Dijeron que estaba inventando historias para herir al tío Richard, porque siempre resentí su éxito. Eso debió ser devastador. Lo fue. Pero no podía permitir que Laila sufriera lo que yo sufrí. Así que fui sola a la policía. ¿Y te creyeron? Eventualmente. La detective tenía experiencia con casos de abuso sexual. Sabía qué buscar. ¿Qué preguntas hacer? Cuando examinaron a Laila, encontraron evidencia que confirmó mis peores temores. ¿Ya la estaba abusando? Sí, desde hacía meses. Y había más. Niñas de su vecindario, la hija de su ex esposa, de un matrimonio anterior. La investigación reveló un patrón que abarcaba 20 años. El doctor Martínez guardó silencio durante un largo momento, procesando toda la información. ¿Tu familia aún no te cree? Creen lo que les conviene. Admitir que él es culpable sería admitir que ellos fallaron en protegerme. Es más fácil creer que estoy mintiendo. ¿Qué quieres hacer ahora? Quiero desaparecer. Quiero que piensen que estoy muerta. Eso es complicado. E ilegal. ¿Más ilegal que conspirar para cometer asesinato? Buen punto. Pero fingir una muerte implica falsificar registros médicos, fraude de seguros, posibles cargos federales. ¿Y si no la fingimos? ¿Y si simplemente dejamos que tomen su decisión? El doctor Martínez alzó una ceja. No te sigo. Quieren retirar el soporte vital, ¿cierto? ¿Y si les damos la oportunidad? ¿Y si tengo una emergencia médica que requiera soporte vital? Y entonces ellos toman la decisión de dejarme morir. No estás conectada a soporte vital. Pero podría estarlo. Temporalmente. Una complicación que requiera intubación. Y luego, cuando decidan dejarme morir, documentamos todo. Eso es increíblemente riesgoso. Menos riesgoso que dejar que realmente me maten. El doctor Martínez estudió mi historial clínico, pensando detenidamente. Podría haber otra forma, dijo lentamente. Pero requeriría un tiempo perfecto, una confianza absoluta, y un riesgo significativo para ambos. ¿Qué clase de forma? Los registros médicos pueden interpretarse con cierta flexibilidad. Si tuvieras una repentina caída, necesitarás intervención de emergencia y luego fallecieras pese a nuestros mejores esfuerzos. Bueno, los certificados de defunción se emiten según el juicio médico. ¿Fingirías mi muerte? Documentaría un desenlace trágico debido a complicaciones por lesión cerebral traumática. Lo cual, técnicamente, no sería del todo falso. Tuviste una lesión cerebral. ¿Y luego qué? Entonces necesitarías una nueva identidad, una nueva vida, y la capacidad de permanecer oculta indefinidamente. El plan parecía imposible, demasiado complejo, demasiado peligroso. Pero la alternativa era dejar que mi familia me matara, o controlara el resto de mi vida. Hagámoslo, dije. ¿Estás segura? Una vez que estés legalmente muerta, no hay vuelta atrás. Perderás todo, tu carrera, tus amigos, toda tu identidad. Ya perdí a mi familia, todo lo demás puede reemplazarse. ¿Y tu trabajo? ¿Tus colegas? Me recordarán como alguien que murió demasiado joven. Eso es mejor que vivir como alguien que nunca estuvo realmente viva. El doctor Martínez pasó la siguiente hora detallando el plan. Documentaría un deterioro repentino en mi condición que requeriría soporte vital de emergencia. Se llamaría a mi familia para tomar la decisión sobre continuar el tratamiento. Cuando decidieran dejarme morir, él registraría mi fallecimiento y organizaría la transferencia de mi cuerpo a una funeraria específica con vínculos con el programa de protección de testigos. Esto terminará con mi carrera si nos atrapan, advirtió. La junta médica me quitaría la licencia. Podría enfrentar cargos criminales. ¿Por qué estás dispuesto a arriesgarte? Porque he visto lo que hacen familias como la tuya a los sobrevivientes. Porque hice un juramento de no hacer daño. Y dejar que te maten violaría ese juramento. Y porque a veces el sistema falla a las personas que más lo necesitan. ¿Qué necesitas de mí? Confianza total. Cuando llegue el momento, tendrás que dejar de respirar por tu cuenta. Tendrás que permitir que las máquinas muestren un paro cardíaco mientras permaneces consciente el tiempo suficiente para oír lo que dicen. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo necesitaré aguantar la respiración? No mucho, quizás 30 segundos, pero debe parecer real. ¿Y si algo sale mal? Entonces improvisamos, pero estaré monitoreando todo. No dejaré que te pase nada. 2 días después, el doctor Martínez llamó a mi familia con noticias urgentes. Había tenido una repentina recaída. La inflamación cerebral había aumentado drásticamente, requiriendo intubación de emergencia para proteger mi vía respiratoria. Necesitaban venir de inmediato. Cuando llegaron, estaba conectada a un respirador, altamente sedada según los registros, pero en realidad, completamente consciente. El doctor Martínez me había entrenado minuciosamente para el procedimiento. Cómo quedarme perfectamente quieta. Cómo dejar que la máquina respirara por mí. Cómo permanecer sin reaccionar a estímulos. ¿Qué pasó?, preguntó mamá, y pude oír la emoción cuidadosamente controlada en su voz. La inflamación cerebral aumentó repentinamente durante la noche, explicó el doctor Martínez con gravedad. Tuvimos que intubarla para proteger su respiración. Está en coma inducido médicamente ahora. ¿Cuál es el pronóstico?, preguntó Camden, tratando de sonar preocupado, pero sin poder ocultar su anticipación. Reservado. La presión ha afectado estructuras vitales del cerebro. Incluso si logramos reducirla, podría haber daño permanente. «Oh, ¿qué tipo de daño?», insistió mamá. «Deterioro cognitivo, cambios de personalidad, pérdida de funciones motoras. Podría no volver a ser la misma persona. Pude sentir el alivio en la habitación. ¿Cuáles son nuestras opciones?»,
Preguntó Camden. Podemos continuar con tratamiento agresivo y esperar que la medicación reduzca la inflamación. O... El doctor Martínez hizo una pausa dramática. ¿O qué? Preguntó mamá con entusiasmo apenas contenido. Dado su pronóstico y la probabilidad de un daño severo, algunas familias eligen permitir que ocurra una muerte natural. ¿Es eso lo que usted recomendaría? Preguntó Camden. No puedo tomar esa decisión por ustedes. Solo puedo darles información sobre las posibles consecuencias y respetar la elección que hagan como familia. Pidieron hablar en privado. A través de mis párpados cerrados, pude percibir cómo se reunían cerca de la ventana, susurrando consultas urgentes sobre mi destino. Doctor, dijo finalmente mamá, volviendo a mi lado. Hemos tomado una decisión. ¿Y cuál es? Queremos retirar el soporte vital. Es lo que ella querría. Siempre dijo que no querría vivir si no pudiera ser independiente. Yo nunca dije tal cosa, pero no me sorprendía que inventaran una conversación que justificara su elección. No querría ser una carga, añadió Camden. Esto es lo más compasivo. ¿Compasivo? Asesinarme era compasivo. ¿Están seguros? Preguntó el doctor Martínez. Esta decisión es irreversible. Estamos seguros, dijo Camden con firmeza. ¿Cuándo podemos proceder? Tendré que completar algunos formularios, notificar al comité de ética y permitir tiempo para que otros familiares puedan despedirse. Mañana por la mañana podemos iniciar el proceso. Esa noche, el doctor Martínez vino a revisarme después del cambio de turno. ¿Estás lista para esto? Susurró, asegurándose de que no hubiera nadie en el pasillo. Le apreté la mano, el primer movimiento voluntario que hacía en días. Mañana, cuando retiren el respirador, tendrás que dejar de respirar por ti misma durante unos 30 segundos. Documentaré un paro cardíaco y luego iniciaré maniobras de resucitación que fallarán. A partir de ahí, te trasladarán a la morgue y luego a nuestro contacto en la funeraria. ¿Y mis registros aquí? Mostrará que moriste por complicaciones tras el retiro del soporte vital. La causa de muerte se registrará como natural. Muerte cerebral por lesión traumática. ¿Y si quieren hacer una autopsia? No lo harán. Tu familia ya indicó que desea una cremación inmediata con mínima ceremonia. Por supuesto que sí. Cuanto más rápido desapareciera, más rápido podrían cobrar el dinero del seguro y seguir con sus vidas. Una cosa más, dijo el doctor Martínez. He contactado a alguien que se especializa en ayudar a sobrevivientes de abuso a desaparecer. Te estará esperando en la funeraria para comenzar el proceso de creación de tu nueva identidad. ¿Cuál es su nombre? Agente Patricia Wolf, FBI. Ella ha estado siguiendo el caso de tu tío y conoce la reacción de tu familia ante tu testimonio. El FBI estaba involucrado. Esto era más grande que la codicia de mi familia. Era parte de una investigación más amplia sobre cómo las familias silenciaban a los sobrevivientes de abuso. A la mañana siguiente, toda mi familia extendida se reunió para presenciar mi muerte. Tías, tíos, primos, gente que no hablaba conmigo desde hacía años, aparecieron repentinamente para ser testigos de mis últimos momentos. Se acomodaron alrededor de mi cama como dolientes en un velorio, sus rostros cuidadosamente compuestos en expresiones de duelo que no llegaban a los ojos. El doctor Martínez explicó el procedimiento con gravedad profesional. Una vez retirado el soporte vital, mi cuerpo podría o no reanudar la respiración natural o el funcionamiento cardiovascular. No había forma de predecir qué ocurriría. Antes de comenzar, anunció mamá, nos gustaría despedirnos. Uno por uno, se acercaron a mi cama con palabras huecas de despedida. Te amamos. Descansa en paz. Por fin tendrás la paz que tanto buscabas. El tío Paul se inclinó cerca y susurró para que solo yo lo escuchara. Tal vez ahora Richard por fin pueda perdonarte. La tía Dolores me apretó la mano y dijo, sabemos que lamentas lo que le hiciste a nuestra familia. Mi padre besó mi frente y murmuró, espero que encuentres eso que tanto buscabas. Camden fue el último. Apretó mi mano y dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Lamentamos que tuviera que terminar así. Pero sabemos que esto es lo que ella hubiera querido, liberarse del dolor que ha estado cargando. ¿Lo que yo hubiera querido? Me estaban matando por mi propio bien. ¿Están listos para proceder? Preguntó el doctor Martínez. Lo estamos, dijo mamá sin dudarlo. El doctor Martínez comenzó el proceso de retirada del soporte vital. Primero, suspendió los medicamentos intravenosos que supuestamente me mantenían sedada. Luego retiró la sonda de alimentación. Finalmente, comenzó a preparar la extubación. Una vez que retire el tubo de respiración, sabremos rápidamente si puede respirar por sí misma, explicó. ¿Y si no puede? Preguntó Camden. Entonces la haremos lo más cómoda posible mientras la naturaleza sigue su curso. El tubo de respiración fue retirado. Ese era mi momento. Me obligué a permanecer completamente inmóvil, a no tomar ni una sola inhalación, a pesar de que cada instinto gritaba que debía respirar. No está respirando por sí misma, anunció el doctor Martínez, observando los monitores que mostraban los patrones previamente acordados. A mi alrededor, oí los sutiles sonidos de alivio disfrazados de pena, suspiros silenciosos, pasos que se acomodaban, conversaciones en voz baja sobre lo tranquila que me veía. El ritmo cardíaco está cayendo. El doctor Martínez seguía interpretando su papel a la perfección. ¿Estás sufriendo? Preguntó mamá, aunque su voz no mostraba verdadera preocupación. No, está completamente inconsciente. Es un proceso pacífico. ¿Cuánto tiempo tomará? Preguntó Camden. No mucho ahora. Su ritmo cardíaco se está volviendo irregular. Yacía allí, conteniendo la respiración mientras contaba los segundos en mi cabeza. 30 segundos se sintieron como 30 años, pero me obligué a seguir inmóvil. Estoy perdiendo el ritmo cardíaco, dijo el doctor Martínez. Voy a declararlo. Pasó por el procedimiento oficial, anotando la hora de la muerte, documentando la causa y explicando los próximos pasos a mi familia. Queremos organizar la cremación lo más pronto posible, dijo Camden de inmediato. Ella no querría un gran funeral. Siempre fue reservada con esas cosas. Reservada. Querían incinerarme rápidamente para que no hubiera posibilidad de descubrimiento. Entiendo, dijo el doctor Martínez. Haré que su cuerpo sea transferido a Funeraria Morrison. Ellos pueden encargarse de todo con discreción. La Funeraria Morrison, la instalación que el doctor Martínez había organizado para facilitar mi desaparición.
Durante la siguiente hora, permanecí perfectamente quieta mientras mi familia discutía los detalles logísticos de mi muerte a mi alrededor. Planearon un pequeño servicio conmemorativo, eligieron el paquete de cremación más barato y redactaron una breve esquela que destacaba más su dolor que mi vida. La compañía de seguros necesitará un certificado de defunción, mencionó Camden al Dr. Martínez. Lo tendré listo dentro de 24 horas, respondió con tono profesional. Cuando finalmente se fueron para comenzar los preparativos, el Dr. Martínez esperó una hora más antes de acercarse a mi cama. Ya se fueron, susurró. Ya puedes respirar. Inhalé con fuerza, llenando mis pulmones con un aire que sabía a libertad y terror a partes iguales. ¿Cómo te sientes? Como un fantasma, dije, mi voz ronca por el esfuerzo de permanecer en silencio. ¿Y ahora qué sucede? En aproximadamente una hora, la funeraria enviará una carroza fúnebre. Serás trasladada en una bolsa para cadáveres a sus instalaciones, donde te recibirá la agente Wolf para comenzar el proceso de crear tu nueva identidad. ¿Y tú? ¿No te investigarán cuando descubran que el certificado fue falso? La belleza de este plan es que técnicamente no falsifiqué nada. Dejaste de respirar, tu corazón se detuvo, y fuiste declarada muerta basándonos en la evidencia observable. Si surgen preguntas más adelante, diré que hubo un error de comunicación sobre el momento en que te recuperaste. Eso parece una defensa débil. Es mejor que la alternativa, y la agente Wolf me asegura que las acciones de tu familia ya están bajo investigación federal. Cuando eso salga a la luz, cualquier duda sobre tu muerte quedará eclipsada por los cargos penales que enfrentarán. ¿De verdad van a ser arrestados? Fraude de seguros, conspiración para cometer asesinato, abuso del poder médico notarial. El FBI ha estado construyendo el caso desde que presentaron el reclamo del seguro, antes de que siquiera hubiera sido declarada muerta. Una hora más tarde, me sacaron del hospital en una bolsa para cadáveres, cargada en una carroza fúnebre, y transportada a la funeraria Morrison. La ironía no pasó desapercibida para mí. Estaba naciendo de nuevo en un lugar diseñado para despedidas. En la funeraria, fui trasladada a una sala segura donde conocí a la agente Patricia Wolf. Era más joven de lo que esperaba, con ojos amables y un apretón de manos firme que me hizo sentir segura de inmediato. El Dr. Martínez nos contactó sobre tu situación, explicó. Hemos estado investigando las actividades de tu familia desde que presentaron el reclamo del seguro. ¿Lo presentaron antes de que yo muriera realmente? Camden envió el papeleo y la documentación el mismo día en que decidieron retirar el soporte vital. Eso es fraude de seguros, conspiración y tentativa de asesinato. ¿Y ahora qué pasa? Ahora construimos el caso mientras te mantenemos a salvo. Tu familia cree que estás muerta, lo que nos da tiempo para reunir pruebas y preparar la acusación. La agente Wolf explicó que me colocarían en una forma de protección federal de testigos mientras completaban la investigación. Recibiría una nueva identidad, con número de seguridad social, acta de nacimiento y expedientes médicos que documentaban mi recuperación de un accidente distinto, en otro estado. ¿Y mi vida aquí? ¿Mi trabajo? ¿Mis amigos? Lamentarán tu pérdida y te recordarán con cariño. No es lo ideal, pero es más seguro que la alternativa. Durante los siguientes 6 meses, viví en una casa segura en Colorado, trabajando con fiscales federales, para construir el caso contra mi familia. Testifiqué ante grandes jurados. Proporcioné relatos detallados de sus conversaciones y planes, y ayudé a establecer la cronología de su conspiración. El FBI también había estado grabando sus llamadas telefónicas y monitoreando sus actividades financieras. Camden había investigado el proceso de reclamos del seguro semanas antes de mi accidente. Mamá había consultado con asesores financieros sobre cómo invertir una gran suma de dinero. Incluso se habían reunido con agentes de viaje para hablar sobre ese viaje a Europa que habían mencionado. Habían planeado lucrar con mi muerte antes siquiera de que me lesionara. El caso atrajo la atención de los medios a nivel nacional cuando se realizaron los arrestos. ¿Complot familiar? Hija muere por dinero del seguro. Sobreviviente de abuso engaña a sus parientes asesinos. La mujer que tuvo que morir para poder vivir. Camden fue condenado a 18 años por conspiración para cometer asesinato y fraude de seguros. Mamá recibió 15 años. Los demás familiares implicados recibieron sentencias de entre 5 y 10 años, dependiendo de su nivel de participación. La libertad condicional del tío Richard fue denegada de nuevo, usando mi caso como evidencia de que seguía representando un peligro para los miembros de la familia y del impacto continuo de sus crímenes. El Dr. Martínez enfrentó una investigación de la Junta Médica, pero fue finalmente exonerado de todos los cargos. La Junta dictaminó que sus acciones estaban justificadas, dado el riesgo creíble para la seguridad del paciente, y fue elogiado por su valentía al protegerme. 2 años después de mi muerte, testifiqué en la tercera audiencia de libertad condicional del tío Richard mediante enlace de video seguro. La Junta revisó pruebas de la conspiración de mi familia y mi necesidad continua de protección federal. Le negaron la libertad condicional por 5 años más. Ahora vivo bajo la identidad legal de Sage Miller, en Oregón, trabajando como paramédica en un condado rural, donde mis habilidades son desesperadamente necesarias. He completado capacitación adicional bajo mi nueva identidad y obtuve certificaciones que me permiten trabajar como médica de vuelo en el servicio de rescate en helicóptero de la región. Mis nuevos colegas me conocen como alguien que se transfirió desde Colorado tras un divorcio complicado. No conocen mi pasado, pero saben que lucho ferozmente por mis pacientes, especialmente por aquellos que son vulnerables o no tienen voz. El trabajo es exigente, pero gratificante. Cada vida que salvo es prueba de que tomé la decisión correcta, de que sobrevivir valió el costo de todo lo que dejé atrás. A veces, recibo cartas reenviadas por el FBI de parientes lejanos, que dicen que siempre sospecharon que algo no andaba bien, y que quieren reconectarse ahora que la verdad salió a la luz. Algunos ofrecen disculpas por su papel en aislarme. Otros afirman que fueron manipulados por los familiares que ahora están en prisión. Leo esas cartas con atención, y luego las archivo sin responder. Porque la lección más importante que aprendí durante aquellos días en la cama del hospital es que la familia no está definida por la sangre ni la genética. La define la gente que aparece cuando la necesitas, que te cree cuando dices verdades difíciles, y que te protege incluso si eso les cuesta algo valioso.
El doctor Martínez todavía se comunica a través de canales seguros, actualizándome sobre su trabajo continuo con sobrevivientes de abuso y los protocolos que ha desarrollado para identificar familias que representan una amenaza para pacientes vulnerables. La agente Wolf se ha convertido en una amiga genuina, alguien que comprende la complejidad de la culpa del sobreviviente y el desafío constante de construir una nueva identidad mientras se procesa el trauma antiguo. Mi nueva compañera de ambulancia, Quinn, no conoce mi pasado, pero se ha convertido en el tipo de amiga que nunca tuve al crecer. Alguien que valora la honestidad, el coraje y la bondad genuina por encima del estatus social o la reputación familiar. El año pasado ayudé a salvar a una adolescente que había sido abusada sexualmente por su padrastro. Cuando su familia trató de presionarla para que retirara su declaración, tratando de convencerla de mantenerlo en secreto para evitar el escándalo, me aseguré de que tuviera defensores que le creyeran. Me aseguré de que tuviera lo que yo nunca tuve. Adultos que priorizaran su seguridad por encima de su propia comodidad. La parte más difícil de mi nueva vida no es el aislamiento, ni la identidad falsa, ni siquiera el saber que nunca podré volver a ser quien era. Es aceptar que las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente estaban dispuestas a matarme, por dinero y conveniencia. Pero de esa devastadora verdad surgió un regalo inesperado. La certeza absoluta de que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Fuerte para fingir mi propia muerte, engañar a personas que pensaban que era indefensa, y reconstruir toda mi existencia desde la nada. Fuerte para salvar a otros. Cada llamada de emergencia que atiendo, cada paciente que ayudo a estabilizar, cada familia que consuelo en sus peores momentos, es prueba de que a veces la mejor venganza contra quienes quieren destruirte es simplemente negarte a permanecer destruida. Mi familia pensó que estaban eliminando un problema. En cambio, crearon a alguien verdaderamente imparable. Alguien que aprendió que lo más poderoso que puedes hacer cuando otros quieren que desaparezcas es elegir exactamente cómo desapareces y exactamente cuándo regresar. Incluso si regresar significa convertirte en alguien completamente nuevo, la mujer que intentaron matar se ha ido para siempre. Pero la mujer que tomó su lugar es todo lo que ellos nunca esperaron. Alguien que no tiene nada que perder y todo por lo que luchar. Alguien que descubrió que a veces tienes que perderlo todo para descubrir quién eres en realidad. Y, a veces, la persona que realmente eres es alguien por quien vale la pena morir. Alguien por quien vale la pena vivir. Alguien digno de ser.